Mi padrastro me empujó en la mesa de Navidad. Este asiento pertenece a mi verdadera hija, fuera. Caí al suelo frente a toda la familia, pero lo que él no sabía es que esa misma noche cambiaría su vida para siempre. Cuando despertó a la mañana siguiente. 47 llamadas perdidas. El sonido de mi cuerpo golpeando el suelo en Navidad no fue la peor parte. Fue la forma en que nadie se movió después. En una sala de estar en Carmel, Indiana, rodeada de casi 20 familiares, yací en la alfombra escuchando el tintineo de los platos y el arrastrar de las sillas como si nada importante hubiera sucedido. Mi nombre es Sophia Langford. Tenía 28 años esa noche de Navidad. Y hasta ese momento, creía que la humillación provenía de extraños. Estaba equivocada, porque cuando mi padrastro, Robert Klene, empujó mi silla hacia atrás y dijo, «Tú no perteneces a esta mesa», me di cuenta de algo mucho peor que la caída misma. Algunas familias no te hieren por accidente. Lo hacen para recordarte que nunca debiste sentarte. Permanecí en el suelo más tiempo del necesario. No porque estuviera gravemente herida, me dolía el hombro, pero más mi orgullo, sino porque quería entender algo. Quería ver quién se movería primero. ¿Quién rompería la quietud? ¿Quién fingiría que esto no acababa de ocurrir? Nadie lo hizo. La alfombra bajo mis pies olía ligeramente a limpiador de pino y canela. La música navideña sonaba suavemente desde un altavoz en la esquina, el tipo de canción destinada a sentirse cálida y compasiva. Recuerdo haber pensado que extraño era que el mundo no se detuviera cuando te caías frente a él. Mi padrastro, Robert Klene, se enderezó la chaqueta como si solo hubiera ajustado una silla. No me miró. En cambio, miró alrededor de la habitación, escudriñando los rostros, desafiando a alguien a contradecirlo. No lo hicieron. Mi madre, Margaret Langford, estaba sentada, congelada, en el extremo de la mesa. Sus manos estaban dobladas demasiado pulcramente en su regazo, con los nudillos blancos. No me miró a los ojos. Reconocí esa postura de inmediato, la que usaba cuando esperaba que un problema se resolviera solo sin pedirle que tomara partido. Frente a ella, Chloe Klene se movió incómoda y luego alcanzó su copa de vino. Ella tampoco dijo nada. Nunca lo hacía. El silencio siempre había sido su forma de mantenerse a salvo. Me levanté lentamente, consciente de cada mirada en la habitación y de lo rápido que se apartaban una vez que estuve de pie. Alguien rió demasiado fuerte. Alguien preguntó si el postre estaba listo. La conversación se reanudó en fragmentos, torpe y forzada, como una obra de teatro que se reinicia después de una entrada fallida. Me sacudí el vestido y me alejé de la mesa. Voy a tomar un poco de aire, dije. Nadie me detuvo. La casa en Carmel, Indiana, se veía perfecta desde afuera. Luces blancas adornaban pulcramente el techo, coronas centradas con precisión en cada ventana. Por dentro, se sentía más pequeña que nunca, como si las propias paredes hubieran aprendido a inclinarse hacia adentro con los años. Me paré en el porche trasero, el aire frío penetrando mi abrigo, y escuché el sonido apagado de mi familia fingiendo que todo era normal. Esta no era la primera vez que Robert me recordaba dónde creía que yo pertenecía. Lo había estado haciendo en silencio durante años. Cuando mi padre, Daniel Langford, murió, Robert entró en nuestras vidas con eficiencia y confianza. Habló de estabilidad, de estructura, de hacer lo necesario. Mi madre todavía se movía a través del duelo como una niebla, agradecida por cualquiera que pareciera saber dónde pisar a continuación. Robert sabía exactamente dónde pisar. Al principio, eran cosas pequeñas, decisiones tomadas sin preguntar, comentarios enmarcados como bromas. La forma en que me presentaba a la gente como la hija de Margaret, nunca su hijastra, nunca familia. Me decía a mí misma que no importaba, que los nombres eran solo palabras. Luego vino Chloe. Sus fracasos eran suavizados, explicados, financiados en silencio. Intentó ir a la universidad 2 veces y abandonó en ambas ocasiones. Robert lo llamó encontrarse a sí misma. Cuando yo trabajé en 2 empleos para terminar mi carrera, él lo llamó de aprender a ser responsable. Me reí entonces. No quería ser difícil. La empresa familiar, el negocio de distribución de mi padre en Fishers, Indiana, se convirtió pronto en el centro de atención de Robert. Se hizo cargo temporalmente, solo hasta que las cosas se calmaran.
Mi madre firmaba lo que él le ponía delante. Hice preguntas una vez. Él sonrió y me dijo que no me preocupara por cosas que estaban fuera de mi alcance. Dejé de preguntar. En el porche esa noche, me abracé y observé mi aliento formar una nube en el frío. A través de la puerta de cristal, vi a Robert levantar su copa y decir algo que hizo que algunas personas asintieran. Se veía relajado ahora, cómodo. Pensó que el momento había pasado. Lo que no sabía era que yo ya había aprendido algo importante de esa caída. No sobre él, sobre mí. Me di cuenta de lo fácil que era para la gente permanecer sentada cuando alguien más era derribado, de lo rápido que la tradición y la comodidad podían superar la decencia, y de lo peligroso que era asumir que el silencio significaba acuerdo. Volví a entrar el tiempo suficiente para coger mi abrigo. Mi madre finalmente me miró entonces. Sus ojos se disculpaban, pero no cambiaron nada. Te llamaré mañana, dijo en voz baja. Asentí. No confiaba en mi voz. Afuera, caminé hasta mi coche y me senté allí por un momento, con las manos apoyadas en el volante. La casa brillaba detrás de mí, cálida e intacta por lo que acababa de suceder. En el maletero, debajo de una vieja manta y una caja de botas de invierno, había algo en lo que no había pensado en meses. El viejo portátil de mi padre. Lo había cogido del garaje una tarde sin saber por qué. Me dije que lo estaba guardando. No lo había encendido. No lo había necesitado hasta ahora. Dentro de la casa, alguien hizo tintinear una copa. La risa volvió a surgir, más segura esta vez. El momento había sido absorbido, reescrito, minimizado. Arranqué el motor y me alejé. Robert pensó que empujarme de esa silla pondría fin a la historia. No se dio cuenta de que era la primera vez que finalmente me ponía de pie. No conduje muy lejos. Las calles alrededor de Carmel estaban tranquilas esa noche, del tipo de quietud que proviene de la gente que se cree segura dentro de sus propias tradiciones. Aparqué cerca de un pequeño mirador junto a la carretera, apagué el motor y me quedé allí con la mano todavía en el volante, dejando que el calor del coche se desvaneciera. El portátil permaneció en el maletero unos minutos más. No tenía miedo de lo que encontraría. Tenía miedo de confirmar lo que ya sabía. Cuando finalmente lo levanté y lo puse en el asiento del pasajero, se sintió más pesado de lo que debería. La carcasa estaba rayada, una esquina ligeramente doblada por años de ser movido y olvidado. Limpié el polvo de la tapa con la manga y lo abrí. La pantalla parpadeó y luego se estabilizó. Apareció una pantalla de inicio de sesión. Probé el cumpleaños de mi padre. El escritorio se cargó al instante. Cerré los ojos y exhalé. La imagen de fondo era una foto antigua de los muelles de carga del almacén de Fishers. Luz de la mañana temprano, bahías vacías, la calma antes de que llegaran los camiones. Mi padre solía decir que ese era su momento favorito del día. Todo es posible antes de que la gente empiece a mover las cosas, me decía. Las carpetas llenaban la pantalla, cuidadosamente etiquetadas. Contratos, manifiestos de envío, acuerdos con proveedores. Mi padre había sido meticuloso, casi obstinadamente. Creía que el orden no se trataba de control. Se trataba de justicia. Una carpeta estaba separada del resto. ¿Sofía? Pasé el cursor sobre ella y luego hice clic en otro lugar. Todavía no. Comencé con los archivos recientes. Documentos fechados después de la muerte de mi padre, estados de cuenta que parecían ordinarios a primera vista. Abrí uno, luego otro, desplazándome lentamente, obligándome a no sacar conclusiones precipitadas. Fue entonces cuando noté el patrón. Transferencias que no se alineaban con los volúmenes de envío. Valores de inventario que cambiaban sin explicación. Notas en los márgenes escritas a máquina, no a mano, usando un lenguaje que mi padre nunca usaba. Ajuste temporal, reasignación pendiente de revisión. ¿Pendiente de la revisión de quién? Saqué mi teléfono y comencé a tomar notas. Fechas, cantidades, nombres de archivos. Nada dramático, solo hechos dispuestos con cuidado. Cuanto más miraba, más se calmaba mi mente. Esto no era caos. Era un diseño. Para cuando volví a casa, era pasada la medianoche.
El apartamento se sentía más frío de lo habitual, del tipo de frío que se instala en los rincones. Puse el portátil en la mesa de la cocina, me serví una taza de té que olvidé beber y seguí leyendo. A la 1:18 de la madrugada, encontré una cadena de correos electrónicos que me hizo detenerme. Era entre mi padre y un abogado cuyo nombre no reconocía. El asunto era simple, planificación de contingencia. El tono era tranquilo, deliberado. A mi padre no lo habían tomado por sorpresa. Se había estado preparando. Me recliné en la silla y miré al techo, escuchando el zumbido del refrigerador. Los recuerdos se reordenaron silenciosamente. Mi padre insistiendo en copias de seguridad, en documentación, en no apresurar las decisiones, incluso cuando la gente lo presionaba. Robert siempre se había burlado de esa cautela. Pensar demasiado, lo llamaba. A las 2:04 de la madrugada, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi prima Emily, enviado antes y luego anulado, y enviado de nuevo. ¿Estás bien? Eso fue incómodo. No respondí. En su lugar, abrí un cajón debajo de mi escritorio y saqué un pequeño objeto que casi había olvidado. Una unidad USB. Mi abuela me la había puesto en la mano meses atrás durante una visita a la que no había prestado mucha atención en ese momento. Por si acaso, había susurrado, mirando hacia el pasillo. La conecté. Apareció una carpeta. Dentro había documentos escaneados, extractos bancarios, registros de propiedad, copias de correos electrónicos impresos y fotografiados. Nada organizado, nada etiquetado claramente, pero suficiente. Al amanecer, la mesa de mi cocina estaba cubierta de papeles, no esparcidos salvajemente, sino colocados cuidadosamente en filas. Esbocé una cronología en un bloc de notas legal, comenzando con el mes en que murió mi padre. La historia emergió lentamente, el control cambiando, la supervisión desapareciendo, el dinero moviéndose silenciosamente desde lugares a los que no pertenecía. A las 6:12 de la mañana, la luz del sol se deslizó por el suelo. Finalmente abrí la carpeta etiquetada como Sofía. Dentro había un único archivo, una carta, sin dirección formal, sin notarizar, solo las palabras de mi padre. Si estás leyendo esto, comenzaba, entonces alguien decidió que no deberías tener un asiento en la mesa. Sentí un nudo en la garganta. Continuó explicando con calma las protecciones que había puesto en marcha, cosas que no había compartido porque no quería que el miedo moldeara nuestras vidas. Escribió sobre la confianza, no del tipo legal, sino la frágil confianza humana, y lo fácilmente que podía ser explotada. Tómate tu tiempo, terminaba la carta. La claridad es paciente. Doblé el papel con cuidado y lo dejé a un lado. El chirrido de la silla en Navidad resonó en mi mente, no como una humillación ahora, sino como una señal. Robert no me había empujado porque estuviera enojado. Me había empujado porque creía que el suelo bajo sus pies era sólido. Mientras el sol salía por completo, hice una copia de seguridad de cada archivo 2 veces, etiqueté todo claramente y cerré el portátil. No estaba lista para confrontar a nadie. No lo necesitaba. La verdad ya estaba en movimiento. Y por primera vez desde esa noche en Carmel, ya no estaba parada afuera en el frío. Estaba exactamente donde necesitaba estar. No le dije a nadie lo que había encontrado. Ni a mi madre, ni a mi prima, ni siquiera a mí misma, al menos no con palabras. Dejé que la información reposara donde estaba, ordenada pulcramente en la mesa, respirando por sí sola. Mi padre había sido claro en una cosa. La claridad no se apresura. Los siguientes días pasaron en una extraña calma. Robert actuó como si nada hubiera pasado. Envió un breve mensaje al chat grupal de la familia agradeciendo a todos por una Navidad encantadora y publicó una foto de la mesa de más temprano en la noche. El ángulo fue elegido cuidadosamente para que el espacio vacío donde yo había caído no fuera visible. Miré la foto más tiempo del que debería. El arte de borrar requiere práctica. El martes por la mañana, conduje hasta Fishers. El almacén se veía exactamente igual que siempre. Revestimiento gris, letreros descoloridos, el zumbido de los camiones que llegaban antes del amanecer. Aparqué al otro lado de la calle y observé a los empleados entrar, con tazas de café en la mano, los hombros encorvados contra el frío. Mi padre solía saludar a la gente por su nombre. Robert lo saludaba pasando lista.
No entré. En cambio, me senté en mi coche y abrí el portátil de nuevo. Revisé los registros de envío y los comparé con los extractos bancarios, cotejando las fechas como mi padre me había enseñado. Una discrepancia no significa mucho. 3 sugieren coincidencia. 10 significan un diseño. Encontré más de 10. Inventario movido en papel que nunca se movió en la realidad. Pagos desviados a través de cuentas que no aparecían en los informes oficiales. Notas agregadas a posteriori para justificar decisiones que ya se habían tomado. Alguien había estado editando la historia. Al mediodía, mi teléfono sonó. Era Margaret. Robert dice que has estado haciendo preguntas, dijo suavemente, como si ese fuera el verdadero problema. He estado leyendo, respondí. Hubo una pausa. Está bajo mucha presión en este momento. Papá también lo estaba, dije. Y aún así mantenía los registros. Ella no discutió. Eso me dijo más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Esa tarde, redacté 3 correos electrónicos y no envié ninguno. Uno era para la firma de contabilidad de la empresa, uno para un banco, uno para una dirección de cumplimiento genérica que había encontrado enterrada en un sitio web. Los guardé como borradores. Los borradores son promesas que te haces a ti mismo. El miércoles, mi abuela llamó. Su voz era firme, como siempre lo era cuando quería que escuchara con atención. ¿Abriste la unidad?, preguntó. Sí. Bien, dijo. Tu padre me pidió que guardara algunas cosas. No todo. Solo lo suficiente. ¿Sabías lo que significaba?, pregunté. Sabía cómo se sentía, respondió. Eso fue suficiente. Para el jueves, la atmósfera cambió. No públicamente, en privado. Llegó un correo electrónico de un proveedor pidiendo confirmación sobre un retraso en el pago. Otro preguntó si Robert seguía siendo el punto de contacto. Las preguntas eran educadas, profesionales y ligeramente fuera de ritmo, como si la gente estuviera probando dónde colocar su peso. Reenvié los mensajes a una carpeta etiquetada como vigilar. Esa noche, Robert llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz. La voz era tranquila pero tensa. Sofía, has malinterpretado algunas cosas. Deberíamos hablar. Lo guardé. El viernes por la mañana, envié los correos electrónicos. No eran acusaciones, sino consultas, solicitudes de aclaración adjuntas con documentos que mi padre había preparado años atrás. Documentos que no acusaban, pero que tampoco cedían. Los programé para que llegaran temprano, antes de que la gente se acomodara en sus suposiciones. Al mediodía, comenzaron a llegar las respuestas. Algunas eran cautelosas, otras confusas. Una solicitaba una llamada. Todavía no respondí. Robert apareció en mi apartamento esa noche. No llamó fuerte. Llamó con cuidado, como si el volumen pudiera delatar la intención. A través de la puerta, pude ver su sombra cambiar, su peso moverse de un pie a otro. Sofía, dijo, somos familia. Permanecí en silencio. Esto no tiene por qué convertirse en algo más, continuó. Eres joven. No ves el panorama completo. Me acerqué a la puerta. ¿Moviste dinero sin supervisión?, pregunté. Silencio. ¿Cambiaste documentos después de que papá muriera?, pregunté. Su voz se agudizó. Estás siendo dramática. No dije nada más. El silencio tiene una forma de expandirse cuando no se llena. Se fue unos minutos después. Sin amenazas, sin disculpas, solo una puerta cerrándose suavemente por el pasillo. Esa noche, me senté en mi mesa y agregué una columna más a mi cronología. Respuestas. ¿Quién hizo preguntas? ¿Quién las evitó? ¿Quién intentó reformular el problema como emoción en lugar de hecho? Los patrones no se anuncian. Se acumulan. Mientras hacía una copia de seguridad de los archivos de nuevo, pensé en la caída de Navidad. No en el dolor, sino en la pausa posterior. La forma en que la habitación había esperado permiso para seguir adelante. Robert había creído que esa pausa le pertenecía. No entendía que las pausas también pueden pertenecer a otras personas.
Y a veces, la persona que espera más tiempo es la que decide lo que sucede a continuación. La primera respuesta vino de la firma de contabilidad. No fue acusatoria. No fue defensiva. Fue cuidadosa, demasiado cuidadosa. Me agradecieron por contactarlos y preguntaron si Robert había autorizado mi solicitud. Adjuntaron una lista de documentos que necesitarían para proceder con cualquier revisión, formulada como una formalidad, pero cargada de implicaciones. No respondí de inmediato. En cambio, volví a Fishers a la mañana siguiente. Esta vez, entré. El almacén olía a cartón y diésel, un aroma que traía recuerdos que no me había dado cuenta de que guardaba. Mi padre solía decir que se podía saber cómo se dirigía un negocio por cómo sonaba al comienzo del día. Si había gritos, algo andaba mal. Si había una coordinación silenciosa, las cosas generalmente estaban bien. Estaba silencioso. Demasiado silencioso. La gente asentía a mi paso, educada, pero insegura. Reconocí algunas caras, hombres y mujeres que me conocían desde que era adolescente, haciendo turnos de verano, aprendiendo códigos de inventario y papeleo. No preguntaron por qué estaba allí. No preguntaron dónde estaba Robert. Eso también me dijo algo. No fui a su oficina. Fui a la pequeña sala de conferencias cerca del muelle de carga, la que mi padre prefería porque no tenía ventanas ni distracciones. Abrí mi portátil y revisé los documentos de nuevo, comparando las notas internas con lo que la firma de contabilidad había solicitado. Había lagunas, deliberadas. A las 10:14 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje de Chloe. Papá dice que estás tratando de tomar cosas que no son tuyas. Lo leí una vez y luego bloqueé mi pantalla. La propiedad es una historia que la gente se cuenta a sí misma cuando tiene miedo del escrutinio. Al mediodía, mi madre llamó. Robert dice que los bancos están haciendo preguntas, dijo en voz baja. Bien, respondí. Ella inhaló bruscamente. Dice que estás desestabilizando todo. Hice una pausa antes de responder. Mamá, ¿alguna vez papá movió dinero sin decírtelo? No, dijo de inmediato, y luego más suave. Él explicaba las cosas incluso cuando era incómodo. Esa es la diferencia, dije. No discutimos. No resolvimos nada. Pero cuando colgamos, pude oír algo cambiar en su voz. No certeza, sino duda dirigida en una nueva dirección. Esa tarde, envié un correo electrónico más. Este fue a una dirección de cumplimiento asociada con un organismo de supervisión regional. No era una queja, ni un informe, sino una solicitud de orientación sobre discrepancias en la documentación después de una transición de liderazgo. Adjunté archivos que mi padre había preparado, los que se leían como un mapa en lugar de una acusación. Pulsé enviar. A las 4:37 de la tarde, Robert volvió a llamar. No contesté. Dejó un mensaje de voz, esta vez sin la calma practicada. Estás yendo demasiado lejos, dijo. No entiendes las consecuencias. Lo guardé. Al anochecer, las respuestas se hicieron más rápidas. La firma de contabilidad solicitó una llamada. Un proveedor pidió confirmación por escrito antes de liberar un envío. Un gerente subalterno me reenvió un memorando interno que Robert había enviado a principios de semana. El lenguaje era lo suficientemente vago para ser inofensivo, pero lo suficientemente urgente para generar preocupación. Lo agregué a la cronología. Cuando Robert apareció en mi apartamento esa noche, no me sorprendió. Se paró en el pasillo, con las manos en los bolsillos del abrigo, la postura controlada, sin levantar la voz, sin testigos. Había aprendido. Sofía, dijo, esto ha ido demasiado lejos. Me quedé detrás de la puerta. Estás convirtiendo los negocios en un asunto personal, continuó. Tu padre no habría querido esto. Eso me afectó, no con fuerza, pero intencionadamente. Mi padre guardaba registros, respondí. Tú los evitaste. Exhaló bruscamente. Estás arriesgando todo. No, dije, lo estoy nombrando. Hubo una pausa, luego más bajo. No tienes la autoridad. No respondí a eso. El silencio no es acuerdo, es espacio. Esperó un momento más y luego se fue.
Sus pasos sonaban medidos, como si los estuviera contando. Esa noche, me senté en la mesa y reorganicé los documentos una vez más. Separé los hechos de la interpretación, las fechas de las conclusiones, la evidencia de la emoción. La letra de mi padre aparecía a menudo en los márgenes, notas sobre contingencias, recordatorios para ir más despacio. Dormí por primera vez en días. Por la mañana, llegó un correo electrónico del organismo de supervisión. Me agradecieron la consulta y solicitaron documentación adicional. Preguntaron sobre los plazos, la autoridad del liderazgo y si una revisión independiente sería aceptable para todas las partes. Reenvié el mensaje a mi madre. Luego agregué una línea más a mi cronología. Interés externo confirmado. Robert había creído que el control provenía de ser la voz más fuerte en la habitación. No había entendido que los sistemas escuchan de manera diferente. Esperan, y una vez que comienzan a prestar atención, no se detienen solo porque alguien se lo diga. La revisión no se anunció. Llegó como lo hace la presión, en silencio, de manera uniforme, sin espectáculo. Un correo electrónico confirmando una solicitud, un seguimiento pidiendo acceso. Una invitación de calendario con un lenguaje neutral y un horario preciso. Revisión independiente. Alcance limitado. Procedimiento estándar. Los procedimientos estándar tienen una forma de inquietar a las personas que dependen de la ambigüedad. A mitad de semana, el almacén se sentía diferente. No tenso, alerta. Las conversaciones terminaban un poco antes. Los correos electrónicos se escribían con más cuidado. La gente verificaba 2 veces antes de reenviar cualquier cosa con el nombre de Robert adjunto. Mantuve mi distancia. Desde mi apartamento, continué organizando lo que mi padre había dejado atrás. Había construido redundancias en todo, copias de copias, notas explicando por qué algo importaba, recordatorios para verificar incluso lo que parecía obvio. No confiaba en el drama. Confiaba en la estructura. El jueves por la mañana, los revisores solicitaron acceso a las instalaciones. Robert se opuso en minutos. Su correo electrónico fue firme pero pulido, citando conflictos de agenda y sensibilidad operativa. Sugirió posponerlo hasta después del cierre del trimestre. Lo enmarcó como un liderazgo responsable. La respuesta llegó 15 minutos después. El acceso era requerido. Vi cómo las marcas de tiempo se alineaban como pequeñas fichas de dominó cayendo en orden. Esa tarde, mi madre vino. Se quedó en la entrada más tiempo de lo habitual, con el abrigo todavía puesto, como si no estuviera segura de en qué versión de la habitación se le permitía entrar. Hice un espacio en la mesa sin decir nada. Ella se sentó. No sabía, dijo en voz baja. Te creo, respondí. Ella asintió y luego juntó las manos. Robert dice que esto arruinará la empresa. Deslicé un documento hacia ella. No un resumen, un original. La letra de mi padre visible en los márgenes. Esto es lo que arruina las empresas, dije. No las preguntas. Ella leyó lentamente. Cuando terminó, no habló de inmediato. Parecía mayor que la noche anterior. No más débil. Despierta. Debería haber preguntado más, dijo. Sí, estuve de acuerdo. Pero estamos aquí ahora. El equipo de revisión llegó a la mañana siguiente. 2 personas, de apariencia normal, precisas en sus movimientos. Pidieron una sala de conferencias. Pidieron registros. Pidieron acceso a sistemas que Robert había descrito anteriormente como restringidos. Él trató de supervisarlos. Ellos se negaron. Hablaron con el personal individualmente, con calma, sin acusaciones. Compararon los registros digitales con el inventario físico. Preguntaron por qué ciertos envíos aparecían en papel pero no en el suelo. Las respuestas variaron. Los hechos no. Para el almuerzo, la voz de Robert se oía por el pasillo, controlada pero afilada en los bordes. Me mantuve fuera de la vista, observando desde una pequeña oficina que mi padre solía dejar sin cerrar. A las 2:47 de la tarde, uno de los revisores solicitó una llamada privada conmigo. No acusaron a Robert de nada. No lo necesitaban.
Preguntaron sobre los planes de continuidad, las transiciones de gobierno y si mi padre había expresado preocupaciones antes de su muerte. Lo hizo, dije. ¿Las documentó? Envié los archivos mientras todavía estábamos en la llamada. El sábado, el banco congeló una cuenta no operativa en espera de aclaraciones. El domingo, un proveedor solicitó un depósito en garantía para pagos futuros. El lunes, Robert envió un mensaje al chat familiar pidiendo apoyo durante un entorno de auditoría desafiante. Nadie respondió. Ese silencio se sintió diferente al de Navidad. Este tenía peso. Robert me llamó esa noche. No dejó un mensaje de voz. Envió un mensaje de texto. Necesitamos hablar en privado. Respondí una vez sobre los registros. No hubo respuesta inmediata. Cuando apareció más tarde, no llamó a la puerta. Se paró fuera de mi puerta y habló en voz baja, como si el volumen pudiera alertar a la verdad. Estás forzando una narrativa, dijo. Esto podría haberse manejado internamente. Lo fue, respondí, por ti. Sacudió la cabeza. No entiendes la influencia. Abrí la puerta. No del todo, solo lo suficiente. La influencia no es control, dije. Es exposición. Por primera vez, su expresión cambió. No ira, cálculo. ¿Crees que esto termina con documentos?, preguntó. Creo que termina con claridad, dije. Miró más allá de mí, hacia el apartamento, a la mesa cubierta de archivos. Vio lo que había evitado durante años. El papel no parpadea. Se fue sin otra palabra. Esa noche, hice una copia de seguridad de todo de nuevo y etiqueté una nueva carpeta. Hallazgos externos. El primer resumen llegó antes del amanecer. Preliminar, incompleto, preocupante. El lenguaje importa. También la contención. Se lo reenvié a mi madre y guardé una copia para mí. Luego me senté en silencio y vi salir el sol, pensando en la silla en Navidad, el chirrido, la caída, la pausa. Robert había creído que el poder residía en el momento en que nadie se oponía. No había entendido que el poder también reside en lo que se acumula después, y se había estado acumulando durante mucho tiempo. El cambio se hizo visible en el momento en que Robert dejó de fingir que esto era rutinario. El martes por la mañana, el equipo de revisión solicitó un acceso ampliado, correos electrónicos, memorandos internos, datos financieros archivados de los 2 primeros años después de la muerte de mi padre. La solicitud fue cortés. La implicación no lo fue. Robert se negó. No por escrito, en persona. Convocó una reunión de emergencia con el personal directivo y lo planteó como una cuestión de lealtad. Habló de interferencia externa, de cómo algunas personas no entendían la presión del liderazgo. No mencionó mi nombre, pero no fue necesario. La gente lo sabía. Esa tarde, recibí una copia del memorando que envió después. Un gerente subalterno me lo reenvió sin comentarios, solo el archivo adjunto. El lenguaje era cuidadoso pero claro. Todas las solicitudes de información debían ser dirigidas directamente a Robert. La cooperación no autorizada se consideraría una violación de la confianza. Confianza, la palabra que le gustaba usar cuando se refería al silencio. Agregué el memorando a la cronología. Al anochecer, el tono cambió de nuevo. Esta vez, era legal. Llegó una carta por mensajero. Formal, neutral, cara. Me acusaba de extralimitarme, de acceder a información de propiedad sin autorización, de causar daño a la reputación de la empresa. Sugería un litigio si mi interferencia continuaba. No era una amenaza. Era un intento de reiniciar el tablero. La leí 2 veces y luego la coloqué junto a los documentos de mi padre. Él había anticipado esto. Había una carpeta etiquetada como marco de respuesta, plantillas, notas, planes de contingencia. No había asumido que la buena fe ganaría. Había asumido que la claridad necesitaría protección. Esa noche, envié la carta al organismo de supervisión y a los revisores junto con el memorando de Robert. Sin comentarios, solo contexto. A la mañana siguiente, el banco llamó a mi madre. Al mediodía, la autoridad de Robert para mover fondos de forma independiente fue suspendida en espera de revisión.
Temporal, dijeron, precautoria. Me llamó 3 veces en 1 hora. No contesté. A las 3:18 de la tarde, llegó un mensaje de Chloe. Papá dice que estás tratando de destruirlo. Miré las palabras más tiempo del que pretendía. Luego escribí una respuesta que no envié. La borré. Algunas conversaciones no están destinadas a ser una. El miércoles, Robert escaló la situación. Se hizo público, no a los medios, sino a la percepción. Les dijo a los parientes que yo era inestable. Les dijo a los proveedores que estaba confundida. Le dijo a mi madre que estaba malinterpretando el duelo como sospecha. Ella no repitió sus palabras. En cambio, vino a mi apartamento. Estoy cansada, dijo, sentándose pesadamente en la mesa. Estoy cansada de no saber qué es real. Deslicé otro archivo hacia ella, uno que aún no había visto. Detallaba transferencias de activos que eran anteriores al liderazgo temporal de Robert. Pequeñas al principio, incrementals, siempre justificadas a posteriori. Sus manos temblaron ligeramente mientras leía. Me dijo que era normal, susurró. Lo sé, dije. Ella levantó la vista. ¿Papá lo sabía? Sí, respondí. ¿Lo planeó? Eso no fue recibido como una traición, sino como un alivio. Para el viernes, la revisión se amplió oficialmente. El organismo de supervisión solicitó un informe intermedio. La firma de contabilidad retiró su vacilación anterior. Se contrató a una segunda firma por redundancia. Robert fue apartado de las operaciones diarias. El anuncio fue breve, temporal, neutral, pero nada neutral se siente neutral cuando te lo quitan. Apareció en mi apartamento esa noche. No medido esta vez, no controlado. ¿Crees que esto te da la razón?, exigió. ¿Crees que el papel reemplaza la experiencia? No, dije. El papel reemplaza las excusas. Se rió una vez, bruscamente. No tienes idea de lo que has empezado. Sostuve su mirada. ¿Tú tampoco? Dio un paso atrás, respirando con dificultad. Por primera vez, lo vi claramente. No ira, no confianza. ¿Miedo? Miedo a los sistemas que no responden al encanto. Miedo a los registros que no olvidan. Miedo a un proceso que no podía interrumpir una vez que se movió más allá de él. Se fue sin otra palabra. Ese fin de semana, dormí. El lunes, llegó el informe intermedio. Era cuidadoso, conservador, condenatorio. Discrepancias confirmadas, fallas de gobierno identificadas, se recomienda una mayor investigación. Aún no había conclusiones, pero las conclusiones ya no eran necesarias. Mi teléfono vibró con un mensaje del revisor con el que había hablado antes. Gracias por su paciencia. Su documentación aceleró la claridad. Aceleró. Cerré los ojos y pensé de nuevo en la mesa de Navidad. No en la caída, no en el silencio, sino en el chirrido de la silla al ser retirada. Robert había creído que quitarme de la mesa pondría fin a la conversación. No se había dado cuenta de que la trasladaba a un lugar que él no podía alcanzar. Y ahora las preguntas ya no venían de mí. Venían de todas partes. El error de Robert fue creer que el proceso todavía lo necesitaba. Para cuando el informe intermedio circuló más allá de los revisores, la conversación ya no pertenecía a una sola persona. Pertenecía a sistemas, bancos, aseguradoras, reguladores, cada uno operando en su propio reloj, indiferente a la personalidad o la intención. El martes por la mañana, la primera llamada vino de un acreedor. No estaban enojados, eran precisos. Querían una aclaración sobre una línea de crédito que Robert había renovado 6 meses antes usando proyecciones que ya no se alineaban con el inventario verificado. El tono era cortés. El subtexto no lo era. Al mediodía, siguió un segundo acreedor, luego un tercero. Cada llamada estrechaba el perímetro. Robert respondió como siempre lo había hecho, tratando de recuperar el control de la narrativa. Envió un correo electrónico al personal directivo enfatizando la continuidad, la estabilidad y la confianza. Les recordó que las auditorías eran comunes, que los malentendidos temporales no deberían distraer de las operaciones. El correo electrónico no tuvo respuesta.
No porque la gente tuviera miedo, sino porque estaban ocupados respondiendo a solicitudes que él ya no podía interceptar. A las 2:03 de la tarde, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Soy Daniel Ruiz, dijo la voz. Represento a un grupo con exposición a las decisiones de gestión de su padrastro. Exposición, una palabra que no significa nada hasta que lo significa todo. Preguntó si estaba al tanto de ciertas garantías que Robert había firmado personalmente. Compromisos respaldados no por los activos de la empresa, sino por cuentas por cobrar futuras que no existían. Estoy al tanto de inconsistencias, dije con cuidado. Eso es suficiente, respondió. Estamos solicitando documentación. Envié lo que pude. Anoté el resto. Esa noche, Robert intentó un enfoque diferente. No vino a mi apartamento. Llamó a mi madre. Ella me contó más tarde, en voz baja, cómo lo había planteado. Como había dicho que yo estaba siendo manipulada por extraños, como había sugerido que esto terminaría con demandas, culpas y vergüenza. ¿Y qué dijiste?, pregunté. Ella me miró, con los ojos firmes. Le pregunté por qué tenía miedo de los registros. Ese fue el momento en que supe que algo había cambiado permanentemente. El jueves, Robert contrató a un abogado. La carta llegó con más peso que la anterior. Esta vez no se trataba solo de extralimitación. Me acusaba de interrupción intencional, de actuar de mala fe, de aprovechar agravios personales para interferir en el gobierno corporativo. El tono era confiado, anticuado. La reenvié al organismo de supervisión, a los revisores y a la segunda firma de contabilidad junto con el informe intermedio y el memorando anterior de Robert que restringía la cooperación. El contexto no discute, aclara. Para el viernes, el abogado solicitó una llamada. Me negué, no por desafío, sino por irrelevancia. Robert apareció de nuevo esa noche, sin avisar. No llamó a la puerta. Se paró en el pasillo, con la voz baja y urgente. ¿No entiendes lo que estás haciendo? Sí, lo entiendo, dije. Estás quemando puentes. Los necesitarás, insistió. Esto termina mal para todos. ¿Para quién?, pregunté. ¿Vaciló? Esa vacilación lo fue todo. No tienes pruebas, dijo finalmente. Tienes interpretaciones. Me acerqué a la puerta. No, respondí. Tengo patrones. Sacudió la cabeza. ¿Crees que esto te hace poderosa? No, dije de nuevo. Me hace innecesaria. Me miró fijamente como si intentara encontrar la versión de mí que había desestimado durante años. La que se retiraría, se disculparía, minimizaría. Ella no estaba allí. Se fue sin otra palabra. El sábado por la mañana, llegó el segundo informe. Este no se anduvo con rodeos. Fondos malversados. Controles eludidos. Autoridad excedida. Siguieron acciones recomendadas. Remoción temporal, revisión de activos, notificación a partes adicionales. Para el domingo, el acceso de Robert a los sistemas de la empresa fue revocado por completo. Envió un último mensaje al chat grupal de la familia. Espero que algún día entiendan lo que han hecho. Nadie respondió. Ese silencio no fue evasión. Fue un cierre. Me senté en mi mesa esa noche, con los documentos apilados pulcramente, la cronología completa. La historia ya no necesitaba que yo la impulsara. Se movía con su propio impulso ahora, arrastrada por la gravedad en lugar de la fuerza. Pensé en la silla de nuevo, no como un símbolo de pertenencia, sino de su posición. Robert había asumido que la autoridad era permanente. Había asumido que el silencio significaba consentimiento. Había asumido que nadie se molestaría en seguir el rastro que dejó atrás. Lo que no había asumido era la paciencia. Y la paciencia, resulta, lo había estado documentando todo el tiempo. El colapso no llegó con gritos. Llegó con correos electrónicos. Cortos, formales, del tipo que ya no pide explicaciones. El lunes por la mañana, el organismo de supervisión emitió un aviso de investigación formal. No una advertencia, ni una solicitud, un aviso. Delineaba el alcance, la autoridad y el cronograma.
Nombraba individuos. Enumeraba obligaciones. El nombre de Robert aparecía 3 veces. Al mediodía, las aseguradoras de la empresa solicitaron documentación relacionada con las fallas de gobierno. A media tarde, el banco congeló cuentas adicionales en espera de revisión. Cada acción fue procesal, justificada, intrascendente por sí sola. Juntas, eran irreversibles. Robert no me llamó ese día. Llamó a su abogado, luego a su contador, y finalmente a mi madre. Ella me contó más tarde que su voz sonaba más pequeña de lo que nunca la había oído. No asustada exactamente, sino comprimida, como si el espacio en el que había operado durante años se hubiera estrechado de repente. Me pidió que hablara contigo, dijo en voz baja. Sacudí la cabeza. No queda nada que explicar. Esa noche, las noticias viajaron como siempre lo hacen en los pequeños círculos profesionales. No en voz alta, sino eficientemente. Los proveedores detuvieron los envíos. Los socios hicieron preguntas. Un miembro de la junta que nunca había conocido solicitó una sesión informativa. La reunión de la junta estaba programada para el jueves. No fui invitada como participante. Fui invitada como referencia. El miércoles por la noche, Robert apareció una última vez. No enojado, no persuasivo, solo cansado. No quise que llegara tan lejos, dijo. Me quedé dentro de la puerta escuchando. Tomaste el control cuando papá murió, respondí. Eso sí lo quisiste. Miró más allá de mí como si la respuesta pudiera estar escrita en otro lugar. Mantuve las cosas en funcionamiento. Mantuviste las cosas ocultas, dije. Tragó saliva. Lo destruirán todo. Lo están corrigiendo, respondí. Hay una diferencia. Asintió una vez, lentamente. Luego dijo algo que no esperaba. Nunca se suponía que lo vieras. Ese es el problema, respondí. Se fue sin otra palabra. El jueves llegó frío y despejado. La reunión de la junta duró 4 horas. Cuando terminó, la decisión fue unánime. Robert fue destituido permanentemente. Se nombró un administrador interino. Toda la autoridad que había ejercido desde la muerte de mi padre estaba bajo revisión. Sin drama, sin espectáculo, solo procedimiento. El anuncio se hizo primero internamente, luego externamente. El lenguaje fue cuidadoso, neutral, cauto, responsable. No acusaba. No especulaba. No lo necesitaba. Esa tarde, mi madre vino de nuevo al apartamento. Se sentó en la mesa y miró la silla vacía frente a ella. No te protegí, dijo. No interrumpí. Pensé que mantener la paz significaba guardar silencio, continuó. No me di cuenta de a quién le estaba pidiendo que guardara silencio. Extendí la mano sobre la mesa y la apoyé cerca de la suya, no sobre ella. Lo suficientemente cerca para reconocer, no para absolver. Podemos hablar de eso más tarde, dije. Ahora mismo, necesitas descansar. Ella asintió, el alivio visible en la forma en que sus hombros se relajaron. El viernes, el administrador interino me llamó. Me agradecieron la documentación. Me preguntaron si estaría dispuesta a ayudar durante la transición, no como líder, sino como continuidad, como alguien que entendía cómo se suponía que debían funcionar las cosas. Ayudaré, dije en voz baja. Esa noche, salí a conducir. Pasé por el almacén, por las calles donde había crecido, por la casa en Carmel donde la mesa de Navidad todavía estaba sin cambios. No me detuve. La silla ya no importaba. Lo que importaba era que la historia se había movido más allá de ella. Robert había creído que quitarme de la mesa pondría fin a mi lugar en la conversación. No había entendido que las conversaciones no terminan cuando sales de la habitación. Terminan cuando llega la verdad. Y la verdad, una vez invitada, no espera permiso para sentarse. La etapa final no se sintió dramática. Se sintió administrativa, lo que aprendí que es a menudo como llegan los verdaderos finales. El lunes por la mañana, la investigación se expandió más allá de la empresa. No por algo nuevo, sino porque lo que ya se sabía ya no cabía en una sola estructura. Los reguladores financieros solicitaron archivos.
Las autoridades fiscales pidieron cronogramas. Se emitieron avisos legales, no acusatorios, solo procesales. El procedimiento es lo que sucede cuando se acaba la discreción. El abogado de Robert solicitó una reunión. Esta vez, acepté. No porque necesitara defenderme, sino porque la claridad se beneficia de los testigos. La reunión tuvo lugar en una oficina neutral en el centro. Paredes de cristal, muebles neutros, café que nadie bebió. Robert se sentó frente a mí, más pequeño de lo que nunca había parecido. Su confianza se había aplanado en algo transaccional. Su abogado habló primero, medido, cuidadoso, ensayado. Sugirió resolución, cierre, contención mutua. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, deslicé una carpeta sobre la mesa, no la más grande, no la más dañina, solo la que mi padre había etiquetado como secuencia. Dentro había fechas, cuentas con referencias cruzadas y explicaciones escritas años antes de que fueran necesarias. Mostraba no solo lo que sucedió, sino cómo progresó, paso a paso, decisión por decisión. Robert no la abrió. Ya lo sabía. Esto no se trata de castigo, dije en voz baja. Se trata de corrección. Su abogado se aclaró la garganta. Mi cliente está preparado para cooperar plenamente a cambio de... No, dije. La cooperación no es una ventaja, es una expectativa. Robert me miró entonces, realmente me miró, como si viera el contorno de alguien a quien había juzgado completamente mal. ¿Planeaste esto?, dijo. Mi padre lo hizo, respondí. Yo lo terminé. La reunión terminó poco después. Sin voces altas, sin amenazas, solo reconocimiento. Para el miércoles, se emitieron los hallazgos formales. Abuso de autoridad, incumplimiento del deber fiduciario, tergiversación financiera, cada frase precisa, cada una respaldada por documentación. La empresa emitió un comunicado. La Junta siguió con el suyo. El nombre de Robert se mencionó solo una vez, en tiempo pasado. Eso fue suficiente. Mi madre recibió una llamada esa tarde. Se sentó en silencio mientras escuchaba, luego la persona al otro lado colgó. No lloró. No habló durante un largo momento. Se acabó, dijo finalmente. Sí, respondí. Pero no se siente como una victoria, agregó. No, dije. Se siente como equilibrio. La casa en Carmel se vendió en un mes, no por necesidad, sino por cierre. Mi madre no quería volver a sentarse en esa mesa. Quería habitaciones que no hubieran aprendido el silencio. La empresa se estabilizó rápidamente. Sin interferencias, las operaciones mejoraron, las decisiones se documentaron. La supervisión regresó. La gente dejó de susurrar. A veces, eliminar la presión revela cuán fuerte era algo ya. Un viernes por la noche tranquilo, volví al almacén por última vez, no para inspeccionar, no para gestionar, solo para estar allí. Los muelles estaban ocupados, el ritmo constante, el sistema funcionando como mi padre había previsto, no perfectamente, pero honestamente. No me sentí triunfante. Me sentí terminada. Esa noche, me senté en mi mesa y guardé las carpetas. No las destruí, las archivé correctamente donde pertenecían. La silla en Navidad volvió a mi mente entonces, no como una herida, sino como un marcador. Ahí fue donde la historia se había hecho visible. Pero no había comenzado allí. Y tampoco terminó allí. Robert había creído que la autoridad provenía de poder empujar a alguien fuera de su lugar. No había entendido que la autoridad es lo que queda después de que cesa el empuje. Y cuando el polvo se asentó, el lugar que había intentado tomar nunca fue suyo para empezar. El año pasó tranquilamente. Sin anuncios, sin celebraciones ligadas a los resultados, solo el tiempo avanzando de nuevo. Para la primavera, la investigación ya no era algo de lo que la gente susurraba. Se convirtió en una línea en los informes, un estudio de caso sobre lo que sucede cuando la supervisión se retrasa y se abusa de la confianza. El nombre de Robert aparecía ocasionalmente en notas al pie, en resúmenes, pero nunca en el centro. El centro se había desplazado. No seguí de cerca lo que le sucedió. Sabía lo suficiente, acuerdos de cooperación, restitución financiera,
restricciones que durarían más de lo que jamás duró su confianza. Los sistemas hicieron lo que los sistemas están diseñados para hacer. Cuando finalmente reciben la verdad, corrigen. Mi vida se hizo más pequeña de la mejor manera. Las mañanas volvieron a las rutinas: café, correos electrónicos, planificación tranquila. La empresa me pidió que siguiera involucrada, formalmente esta vez. Acepté un papel que me convenía: asesor, no performativo, decisiones, documentadas, conversaciones, transparentes. Nadie confundía ya la autoridad con el volumen. Mi madre se mudó a una casa más pequeña cerca de las afueras de la ciudad. Una planta, menos habitaciones, luz que entraba temprano y se quedaba más tiempo. Empezó a hacer jardinería. Dijo que le ayudaba a recordar que la paciencia no era lo mismo que la evasión. A veces hablábamos del pasado. A veces no. La curación no requiere una explicación constante. La primera Navidad después de todo, no nos reunimos en Carmel. Nos reunimos en la nueva casa de mi madre. Sin mesa larga, sin asientos asignados, solo sillas juntas, comida pasada de mano en mano. Conversaciones que podían pausarse sin que la tensión llenara el espacio. En un momento, mi madre dudó antes de sentarse, como si esperara instrucciones. Saqué una silla y la coloqué junto a la mía. Ella sonrió, pequeña y real. Eso fue suficiente. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido, me quedé sola en la cocina y pensé en el momento que lo había empezado todo. El chirrido de la silla, la caída, el silencio que siguió. Entendí algo entonces que no había entendido antes. Ese momento no me había roto. Había aclarado las cosas. Me mostró exactamente quién se quedaría sentado cuando la comodidad se viera amenazada, exactamente quién confundía el silencio con la fuerza, exactamente con qué facilidad un sistema puede ser distorsionado cuando nadie cree que se le permite hacer preguntas. Y me mostró algo más también. Que la persistencia silenciosa supera la intimidación. Que la documentación habla cuando las voces son desestimadas. Que la paciencia, cuando se combina con la claridad, se convierte en influencia sin necesidad de alzar la voz. Mi padre lo había sabido. No me lo había enseñado directamente. Lo había incorporado en procesos, en copias de seguridad, en notas escritas años antes de que fueran necesarias. Había confiado en que, si alguna vez llegaba el momento, yo reconocería el mapa que había dejado atrás. ¿Lo hice? En la mañana de Año Nuevo, entré temprano al almacén antes de que llegaran los camiones. Los muelles estaban quietos, el aire fresco, la posibilidad intacta. Me quedé allí por un momento y me permití sentir algo cercano a la gratitud. No por lo que había sucedido, sino por lo que había seguido. El equilibrio restaurado. No perfectamente, no sin dolor, pero honestamente. Robert había intentado quitarme de la mesa para recordarme que no pertenecía. Lo que no había entendido era que la pertenencia no se otorga con permiso. Se sostiene con integridad. Y la integridad no necesita un asiento para sobrevivir. Construye su propio espacio en silencio, pacientemente, y espera el momento en que la verdad esté lista para sentarse. Cuando cerré y salí, el sol ya estaba saliendo. Otra mañana ordinaria, otro sistema funcionando como debía. Y por primera vez desde esa noche de Navidad, no sentí que estaba de pie después de una caída. Sentí que estaba de pie donde siempre había pertenecido.